Roma respira historia, pero también respira silencios. Silencios profundos. De esos que se amontonan bajo los techos altos del Vaticano, entre pasillos de mármol, rosarios desgastados y manuscritos que no todos pueden leer. Caminó un hombre cuya tarea parecía pertenecer más al mito que a la rutina religiosa. Él fue el padre Gabriel Amorth, sacerdote paulino, profesor y escritor, y además, el exorcista más reconocido del siglo XX. Con más de 3 décadas de batallas espirituales, Amorth aseguraba haber visto fenómenos que desafiaban las leyes naturales, haber enfrentado voces que ningún ser humano podía emitir, y haber sostenido la mirada de entidades que, según él, no eran metáforas. Pero para entender su obra, hay que entender su vida, y para entender su vida, hay que recorrer los casos que él mismo describió como los más fuertes, los más peligrosos, y en ocasiones, los más inexplicables. Gabriel Amorth nació el 1 de mayo de 1925, en Modena, una de las regiones con mayor tradición católica de Italia. Su familia era devota, pero también profundamente política. Su padre, Giorgio Amorth, era un hombre estricto, republicano, crítico del fascismo, y su madre, Arra Rinaldi, pertenecía a un linaje con fuerte tradición religiosa. La infancia de Amorth estuvo marcada por tensión política del ascenso de Mussolini, la presión social hacia el nacionalismo fascista, la influencia de su madre, quien promovía su vocación religiosa desde pequeño, y un entorno conservador, donde el pecado, la moral y la noción del mal estaban permanentemente presentes. Cuando él tenía 13 años vivió la militarización de la juventud fascista, a la cual se negó a unirse, algo extremadamente peligroso en ese momento. Al mismo tiempo, él mismo escribió más tarde que ahí nació su convicción de que el mal no es solo espiritual, sino humano, social y político. Durante el segundo conflicto bélico mundial, Amorth trabajó como mensajero clandestino de grupos católicos opuestos al régimen. Esta etapa marcó su carácter, disciplinado, reservado, extremadamente resistente a la intimidación. Tras el fin de la guerra, a los 20, ingresó a la Sociedad de San Pablo, donde destacó por su memoria prodigiosa, su rigor disciplinario, su curiosidad intelectual y su interés por el derecho canónico y la demonología. Se graduó con Derecho, Teología Moral y Filosofía. El detalle importante que nadie menciona es que en el seminario tuvo un conflicto fuerte. Cuestionó públicamente a un profesor que afirmaba que el demonio es un símbolo y que solamente era eso. Amorth escribió una carta al superior provincial argumentando que negar la existencia personal del mal era una teología peligrosa. Eso lo puso tanto en la mira como en el camino del exorcismo. El giro definitivo llegó en los años 70 cuando conoció al padre Candido Amantini, exorcista pasionista más respetado de Italia. Amantini llevaba 36 años luchando contra casos extremos conocidos por su serenidad desconcertante ante el horror, su capacidad para discernir entre enfermedad mental y fenómenos espirituales, y su rechazo a la teatralidad. Amorth empezó a acompañarlo como asistente observador y luego como aprendiz formal. Detalles poco conocidos de esta relación, uno de ellos es que Amantini no quería discípulos, pero aceptó a Amorth porque lo consideró extrañamente resistente al miedo. El entrenamiento no era formal, era más bien casual. Consistía en presenciar sesiones reales, estudiar casos de siglos pasados y aprender a prever cuando una entidad mentía. A identificar los signos de posesión en caso de que fuera así, o saber dividir correctamente si era una cuestión psicológica y no una cuestión espiritual. Ambos coincidieron en que la mayoría de posesiones eran casos psicológicos o emocionales, pero entre el 2% y el 5% eran otra cosa. Seguía existiendo. Amorth heredó el ministerio por recomendación directa de Amantini antes de morir en 1992. Como exorcista de la diócesis de Roma, Amorth fue respetado y temido. Con Juan Pablo II tuvo una muy buena relación
pues el Papa la apoyaba a la práctica del exorcismo. Con Benedicto XVI la relación fue académica y respetuosa, y con algunos obispos italianos fue pésima. Muchos lo consideraban alarmista. Con psiquiatras de Roma, sorprendentemente, tuvo una relación colaborativa. Él enviaba casos dudosos a revisión médica, y curiosamente, los médicos aceptaban más, entre comillas, lo que él predicaba que sus propios colegas. Muy triste. Amor criticaba abiertamente la secularización del clero, la falta de exorcistas formados, las prácticas esotéricas modernas y el ocultismo popular, y sobre todo, algo en particular, el uso de la Ouija. Se convirtió en una figura polémica, pero imposible de ignorar. Uno de los casos que vamos a tocar el día de hoy es el de Clara, la joven que hablaba arameo. Esto pasó en 1987. Ella presentó algunos antecedentes, como terrores nocturnos, episodios de despersonalización, risas involuntarias, y decía que veía sombras en su cuarto, que las veía parado junto a los pies de su cama. Su voz cambiaba repentinamente y empezó a decir frases en idiomas que no conocía. Amort, en la primera sesión, la sentó. Ella temblaba. Empezaban a decir oraciones y de pronto sus ojos se ponen completamente negros y murmura en arameo occidental algo equivalente a Él no vendrá por ti. Amor responde en latín. La entidad se enfurece. La sesión dura 2 horas. Clara cae inconscientemente 3 veces. Y las manifestaciones que se tienen registradas en ese momento es conocimiento de detalles íntimos de los presentes, respuestas en idiomas no estudiados, temperatura corporal que subió a 42 grados sin daño orgánico y fuerza física suficiente para empujar a 2 hombres adultos. 8 meses de sesiones, al final, Clara rompe en llanto, desploma el cuerpo y dice: ¿por qué están todos aquí? ¿Qué pasó? Y no recordaba nada. Este es uno de los casos. Y también otro muy importante que en su momento igual fue documentado y que el padre Gabriel Amort le dio un seguimiento bastante puntual, fue el de Marco. Él tuvo una particularidad y representó esta posesión a partir de la habilidad para poder levitar. Esto pasó en 1994. Su nombre completo, Marco Bellini. Marcos sufría de odios súbitos hacia símbolos religiosos, pesadillas recurrentes donde alguien lo colgaba de un árbol, episodios de amnesia. Un psiquiatra lo remitió al Vaticano tras descartar epilepsia, psicosis y esquizofrenia. Volvemos a lo mismo. Se hacían los estudios previos buscando descartar a la ciencia, y cuando ya nadie podía hacer por ella, la ciencia se apartaba y dejaba el pie al tema religioso. En la tercera sesión, Marco comienza a reír con carcajadas guturales. Su saliva se vuelve oscura y espesa. La habitación baja varios grados. Imagínense eso. De la boca, sacar algo como tipo chapopote. De pronto la silla se eleva. 10, 20, 30 centímetros. Hasta 40 centímetros se registraron y se mantuvo suspendido durante 15 segundos. Los presentes sienten una presión en el pecho, como falta de aire. Cuando Amort invoca a San Miguel, Marco gritó: No digas ese nombre. En la séptima sesión, Marco vomitó un objeto metálico, un clavo del siglo pasado. Esto, según el análisis posterior, un análisis metalúrgico. Después de eso, las voces cesaron. Otro de los casos fue el de Elena. Los síntomas que ella presentaba eran unas náuseas violentas al tocar agua bendita, visión borrosa dentro del templo, oídos que zumbaban mensajes al orar, doble personalidad aparente y aversiones irracionales a figuras angelicales. En la sesión número 20 fue un momento clave. La entidad hablaba con una voz grave y decía: Ella no entra porque no pertenece a la luz. Te lo dije, sacerdote. La reclamaron antes que tú.
Amor descubre que su madre estuvo involucrada en una medium espiritista que consagró a la niña a un espíritu guía. Tras más de un año, Elena cruza finalmente una iglesia sin colapsar. Es el único caso que hizo llorar a Mort al completarse. El cuarto caso que les traigo el día de hoy es el de Samuel. Los detalles que él presentaba eran rupturas de esposas metálicas sin herramientas, resistencias sedantes, risa persistente durante episodios de inmovilización, y todo esto porque él presentaba una fuerza imposible, inhumana. La sesión más violenta fue donde Samuel insultó en dialectos que no conoce, su cuerpo se arquea de forma imposible, escupe fragmentos de vidrio. Y sí, ocurrió en otro caso también, pero este fue documentado también por Gabriela Mort. La entidad repite: Es mío, lo alimentaré durante años. Amor relaciona esto con años de adicción y abuso. Al final, después de 6 meses, Samuel rehace su vida. Se hace voluntario en un centro de rehabilitación y vuelve a retomar su vida religiosa. Otro de los casos fue el de Lucía, porque ella durante un trance tomó de la mano a su bebé y le dice: Este no nació de la luz, nació para reemplazarme. Luego perdió la memoria, no recuerda nada de ello. Uno de los eventos más extraños documentados en esta sesión fue la entidad que reveló diferentes secretos. El nombre del amante de un tío fallecido, una enfermedad renal que su marido desconocía, fechas exactas de abortos en la familia y que pudieron confirmar después. Al final, tras meses de terapia espiritual y psicológica, recupera su vínculo maternal y pierde este odio que tenía hacia su bebé. Todo esto conllevó diferentes tipos de análisis científicos. Y eso estuvo bien. Respaldó diferentes acciones del padre Amort. Los informes médicos y psiquiátricos decían que el 98% de los casos de Amort incluían resonancias, diagnóstico psiquiátrico, pruebas de sustancias, pruebas de personalidad. Y los médicos en esas pruebas descartaban epilepsia, esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis tóxica. En un porcentaje pequeño quedaban fenómenos no explicados, como anteriormente lo dijimos, entre el 2 y el 5%. Hubo algunos estudios de algunas instituciones que respaldaron cada una de las acciones que tomaba el padre Amort. Algunas de las instituciones fueron la Universidad de Padua en 1994. Ellos estudiaron la variación vocal extrema. Algunas voces en estados de trance alcanzaban rangos imposibles. Y sabían que físicamente era alcanzable, sin embargo la probabilidad era muy baja. También la Universidad Jesuítica de Namur, en el 2001, analizó la fuerza paratraumática en pacientes histéricos. Ninguna coincidía en casos como los de Samuel. O sea, en palabras más simples, aunque podían explicar hasta cierto punto fuerza extrema y cambios abruptos referente a ello, no podían explicar la cantidad de fuerza que en ese momento presentaba Samuel. La Universidad de Turín también estudió algo en particular, que fueron los rituales religiosos, y que estos causaban una cuestión positiva en la persona supuestamente poseída. Bajaban la actividad en la amígdala, explicando parte del alivio emocional. Hubo también entrevistas donde se registraron voces dobles simultáneas, cambios bruscos de temperatura, olores sulfúricos sin fuente física y alteraciones de frecuencia vocal no atribuibles al aparato humano. En sí, una conclusión general científica fue que nadie afirma que sea demoníaco, tampoco sea puramente psicológico. La frase más honesta proviene de un psiquiatra italiano y dice: no sabemos si es sobrenatural, pero sabemos que no pertenece a la normalidad. El padre Gabriel Amort caminó entre dos mundos, invisible y el visible. Para millones fue un guerrero espiritual, para otros un hombre enfrentando los límites de la mente humana. Para él mismo, cada caso era una batalla por un alma. Hoy en sus relatos siguen haciendo eco en los pasillos del Vaticano, en los libros que dejó y en las historias que quienes lo conocieran saben que impactó
en el Vaticano y en la Iglesia actual. Y al final queda la pregunta inevitable: ¿dónde termina la psicología y dónde empieza lo imposible? Hasta aquí el video. Espero lo hayas disfrutado. Mi nombre es Juan y esto es Apócrifo Podcast. Si te gustó, te invito a que le des like, a que te suscribas y sigas mi trabajo. Por estas y por más historias. Que tengas una excelente noche. Y por cierto, puedes enviar tu historia de terror, tu vivencia, al correo apócrifopodcast@gmail.com. Chao.